Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a la onda local de Andalucía en Radio Casares, la botica que cuida cada semana de su salud. Yo soy la enfermera María Valadez y junto con Juan Antonio Gavira les vamos a acompañar hemos preparado un programa para ayudarles, pues sobre todo a comprender mejor y a sensibilizarse con las personas que tienen artritis, sobre todo artritis reumatoide, aunque conoceremos un poco toda, y lo vamos a hacer como siempre, de la mano de profesionales y de personas que están en primera línea. Y esas personas nos acompañarán en nuestra sección científica. Hemos invitado a la doctora Noemí Garrido Puñal. Ella es especialista en reumatología, trabaja en el Hospital Regional de Málaga y también en la Clínica Palacios, y además es directora de ensayos clínicos en reumatología del Hospital Quirón, también de la ciudad de Málaga. En nuestra sección terapéutica hemos invitado a Raúl Benavente. Él es fisioterapeuta especializado en neurorehabilitación y biomecánica del ejercicio. Nos hablará de su proyecto de WinFit Salud en Madrid y de todos los beneficios que tiene la fisioterapia en las personas que padecen artritis. En la sección social hemos invitado a Jessie Soto. Ella es trabajadora social de la Coordinadora Nacional de Artritis con Artritis. Nos va a contar, como siempre, esa valiosa labor que realizan las entidades sociales donde no llegan las instituciones públicas. Menos mal que están ellas ahí para ayudar a estas personas a que tengan no solo mejor calidad, sino que tengan tratamientos adecuados y sobre todo que nos sensibilicemos toda la sociedad con esta problemática que ellos luchan cada día. Acabaremos dando nuestro repaso por noticias de salud y ciencia, así que ahora no se retiren de la radio, que en un minutito comenzamos a conocer mejor la artritis en la botica. Dona sangre. Paciente estabilizado. Se prosigue. ¿Donas o abandonas? Dona en tu centro de transfusión o en la unidad móvil. Comenzamos nuestra botica de hoy para conocer mejor esta enfermedad que puede ser bastante limitante, sobre todo en actividades básicas de la vida diaria, como el levantarte ya con este tipo de clínica y sintomatología. Y para conocerla mejor hemos invitado en nuestra sección científica a la doctora Noemí Garrido Puñal. Ella es especialista en reumatología, ejerce ahora en el Hospital Regional de Málaga y también en la Clínica Palacios, pero además es directora de ensayos clínicos en reumatología del Hospital Quirón, también de la ciudad de Málaga. Muy buenas, doctora, bienvenida a la botica, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Un placer pues tenerte. Primero, agradeceros el que me permitáis compartir con vosotros este ratito. Siempre el placer es nuestro porque os robamos tiempo de vuestro valioso trabajo, pero también es un valioso trabajo hacer este tipo de educación para la salud, tanto para las personas que no conocen la artritis como para las personas que la padecen. ¿Cómo la definiría, doctora?
Bueno, pues mira, la artritis, que siempre hay a veces mucha confusión los pacientes cuando los tengo en la consulta entre lo que es artrosis y artritis, pues te diría que la artritis es una enfermedad crónica, es una enfermedad del sistema autoinmune y además que lo que se caracteriza sobre todo es porque hay una inflamación de las articulaciones, es decir, de lo que une un hueso a otro. Eso se inflama y da mucho dolor, eso es como lo principal. Pero bueno, luego como es una enfermedad autoinmune puede afectar también a otras partes del cuerpo, no solo a los huesos y articulaciones. ¿Ahí vendrían los tipos? ¿Se diferenciarían diferentes tipos de artritis? Claro, hay diferentes tipos de artritis. Mira, desde lo más básico y autolimitado, como sería una artritis postraumática, es decir, tú te das un golpe en una articulación y esa articulación se inflama, hasta la parte ya que sería como más característica de las enfermedades reumáticas, que es la artritis reumatoide. Si quieres te hago una pincelada así rápida, sí, para que podamos, para que los oyentes también puedan entender un poco. Por un lado tenemos lo que hemos dicho, que la que te das un golpe, bueno, eso se pasa en unos días con un poquito de reposo y frío. Luego estaría la gota, que también es un tipo de artritis, y luego dentro de ya las enfermedades autoinmunes está la artritis reumatoide, que es característicamente una artritis que inflama a la vez los dos lados del cuerpo y que afecta sobre todo a articulaciones pequeñas, de las manos, de los pies, pero también puede afectar a rodillas. Y luego entre medio tenemos otra forma que es una artritis asociada a la psoriasis, que la psoriasis como tal también es una enfermedad autoinmune que puede afectar pues tanto articulaciones pequeñas pero también articulaciones grandes como son las rodillas, las caderas, los codos, los hombros. Es un poquito diferente. Ajá. Ajá. ¿Y se conoce la causa de lo que provoca este tipo de enfermedad? Bueno, la causa exacta no la conocemos. Lo que sí es verdad que ya a lo largo de los años, con los estudios que se están realizando, vamos afinando un poquito más. Sabemos que hay como una predisposición genética, por eso hay familias donde hay más personas que a lo mejor tenían su abuela que tenía artritis o su madre que tiene artritis. Hay como una predisposición genética y luego hay determinados factores que pueden ser la alimentación, la falta de ejercicio, algunos factores ambientales que todavía no están muy bien delimitados, que son los que hacen como de gadget, como de despiertan la enfermedad en determinadas personas. Y eso lo vimos también que pasó mucho, por ejemplo, en el COVID. El COVID no sabemos si por la situación de estrés grande o por la propia enfermedad que activó el sistema inmune de algunas personas, luego desencadenó algunas enfermedades autoinmunes, entre ellas, por ejemplo, pues la artritis. Vaya, no lo sabía. Interesante. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar o cómo a nivel de clínica, de sintomatología, hay una sintomatología específica de la artritis que la diferencie, por ejemplo, de otro tipo, por ejemplo, como de la artrosis? Sí, mira, por ejemplo, en el caso de la artrosis, lo que da es un dolor, sobre todo cuando nos movemos, es decir, es un dolor que aparece, imagínate, la causa más frecuente que son las de las rodillas, ¿no? Pues cuando subes y bajas escaleras, hay un proceso que es más crónico y sin embargo en el caso de la artritis es un dolor que aparece durante todo el día, que característicamente empeora por la noche o con el reposo. No quiere decir con esto que cuando tú te mueves no te duela. Y que además se ve como que, por ejemplo, en el caso de las manos, las arruguitas que tenemos en los dedos se pierden porque se llena de líquido la articulación. Ah, vale. O sea que hay una inflamación importante, ¿no? Y además que se ve. Y se ve. ¿Qué tipo de pruebas diagnósticas realizáis vosotros? Pues mira, lo más importante sobre todo es la exploración física. Normalmente cuando llega el paciente, a la hora de hacer una historia clínica correcta, con lo que nos cuenta el paciente y la exploración física, sabemos si tiene o no una artritis. Y luego pedimos una serie de analíticas y radiografías para poder catalogarla ya en un grupo o en otro, si es una artritis por gota, si es una artritis por psoriasis, si es una artritis reumatoide, o en el caso de los niños, si es una artritis idiopática juvenil. Que también se puede dar en esa edad. ¿Cuál es la incidencia? ¿Hay un grupo de edad que está más expuesto que otro? Claro, lo más frecuente suele ser, hay como dos picos, ¿vale? Es que también varía un poco en función de si estamos hablando de artritis reumatoide o de artritis psoriásica. Pero suele tener como un primero pico de incidencia entre los 20 y los 30 años y luego otro segundo entre los 50 y 60 más o menos. En el caso de los niños, es que si entramos ahí da para otro programa. Eso te iba a decir, digo, me parece que no. Pero una pincelada por lo menos. Claro, hay distintos tipos de artritis idiopática juvenil y pueden aparecer desde varios meses de vida
hasta los 12 o 14 años, pero lo normal a lo mejor es que empiecen desde los 4 o 5 años, pero es que como hay diferentes tipos, cada uno de ellos tiene una predisposición por una edad. Y bueno, vamos a centrarnos en los adultos. Ya hablaremos de los menores en otra ocasión. Hablando de la artritis en mayores, ¿qué tipo de tratamiento? Imagino que es diferente dependiendo de la etiología, ¿no? Del tipo de artritis de la que estemos hablando, ¿no? Claro, mira, si te parece nos centramos en las que son como más frecuentes, autoinmunes, ¿no? Por hacer una diferenciación con los otros tipos de artritis microcristalinas o de gota. Pero ya centrándonos en la artritis psoriásica y la artritis reumatoide, que son los más frecuentes que vemos en las consultas, pues lo más importante para el tratamiento es un diagnóstico precoz. Es decir, que en cuanto notemos una articulación que está inflamada o un dolor que nos despierta por la noche, hay que acudir rápidamente al médico para ser derivado al reumatólogo para que podamos hacer un tratamiento de inicio rápido, porque tenemos una cosa que se llama una ventana de oportunidad. ¿Y qué quiere decir con esto? Que si lo tratamos precozmente, vamos a evitar que aparezcan secuelas que se queden para siempre. Entonces, se empieza un tratamiento dependiendo de la intensidad, porque hay personas que se le inflama una articulación y otras que se le inflaman 18, no es lo mismo, con antiinflamatorios o bien con corticoides, que a veces si es una sola articulación lo podemos poner dentro de la articulación en forma de infiltración para bajar toda la carga inflamatoria, o bien se lo ponemos por boca durante un tiempo. Tendemos a poner corticoides el menor tiempo posible, pero hay que poner la dosis adecuada, que eso es específico de cada persona. No tenemos una dosis estándar. Y luego, inmediatamente, pedimos unas analíticas y cuando ya tenemos confirmación de qué tipo de artritis es, pues lo que ponemos ya un tratamiento de lo que llamamos moduladores de la enfermedad, que son, tú para mí me preguntas todas las cosas. Sí, pero me estoy enterando perfectamente. ¿Y ¿vale? qué significa eso de modulador? A veces los médicos pecamos de hablar como muy técnicamente. Perfecto, no, pero se entiende. Porque esos moduladores, ¿qué sería? ¿Como un estabilizador de la enfermedad? ¿O cómo? Claro, son, como he explicado un poquito antes, que la artritis es una enfermedad autoinmune, es decir, es nuestro sistema inmunológico el que sea como hiperactivado y en vez de actuar para defendernos de virus y bacterias, está actuando contra nuestras propias células de la articulación. Entonces, esos moduladores de enfermedad lo que hacen es como bajar nuestro sistema inmune para que no nos ataque a nosotros mismos. Entonces, por este mismo mecanismo de acción, pues claro, hay que llevar unos controles de analítica, de ver cómo está tolerando nuestro organismo, porque puede bajar también las defensas demasiado y entonces que haya que bajar la dosis o subirla en función de eso. Claro, porque estos moduladores, al disminuir la defensa, estamos a lo mejor un poco más expuestos a otro tipo de infección, enfermedad infecciosa, quiero decir. Claro, podemos estar un poquito, pero por eso se hacen controles analíticos y siempre tiene que ser bajo la supervisión médica, para evitar que no bajen las defensas tanto para que no nos permita defendernos de virus y bacterias. Doctora, ¿y qué pronóstico tiene esta enfermedad? ¿Tiene una calidad de vida aceptable o se lo tendríamos que preguntar a las personas que lo sufren? ¿Cómo lo ven? Pues mira, yo creo que es muy importante que conozcamos todos que en los últimos 20 años ha habido un progreso tan grande a la hora de utilizar distintas moléculas, que si queréis ahora hacemos un poquito más hincapié en ello, que ha habido un antes y un después. Cuando yo empecé la especialidad, que hace ya 20 años, un poquito más, yo recuerdo muchos pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, acababan en silla de ruedas o tenían unas deformidades muy grandes. Eso hoy día ya no debería pasar, ¿vale? Es anecdótico, por pacientes que a lo mejor han acudido muy tarde o ya pacientes que empezaron la enfermedad hace 20 años. Pero hoy día lo que intentamos es que los pacientes lleven una vida completamente normal, que tienen que estar medicándose de forma continua y haciendo unas seguimiento y revisiones, pero que hagan una vida completamente normal. Entonces eso es muy importante, porque ha mejorado muchísimo la calidad de vida de esas personas. ¿Hacia dónde van las vías de investigación ahora para ayudar a estas personas? ¿Tenéis abierto, como directora de ensayos clínicos, tenéis abierto algunas líneas de tratamiento o de investigación? Sí, mira, dentro de lo que, te voy a hacer un resumencillo, ¿no? De los tratamientos teníamos los primero que son los fármacos moduladores de la enfermedad, que son normalmente comprimidos o inyecciones subcutáneas, como el metotrexate, que muchos de nuestros pacientes que tienen estas enfermedades lo conocen de sobra,
Y luego ya pasaríamos a lo que se llaman las terapias biológicas, ¿vale? Que esas ya están implantadas en el tratamiento habitual. Bueno, pues los ensayos clínicos que hay actualmente van por esa línea de unas terapias biológicas o unas terapias dirigidas, que se llaman, porque ya conocemos mucho mejor cuál es el mecanismo por el cual nuestro sistema inmune está provocando la inflamación de la articulación. Entonces ahora lo que hacemos es bloquear específicamente alguna de esas proteínas o alguna de esas inmunoglobulinas, de esas defensas que nuestro sistema inmune tiene más aumentadas en sangre en estos pacientes. Y, por ejemplo, pues ahora mismo pues tenemos muchos ensayos para poder utilizar fármacos que son bloqueantes de unas proteínas que se llaman las JAK, que activan todo el sistema de la cascada inflamatoria en la articulación, que son normalmente fármacos orales, pero también de otras que todavía no están aprobadas, como son la brutinquinasa, ya son unas palabrejas un poquito más así. Y luego lo que todo el mundo parece que ahora está escuchando mucho más, que son las llamadas CAR-T. Lo que pasa que en cuanto al tratamiento con CAR-T, para que nos eso es un poco más difícil de explicar, pero así en resumen, sería como, nosotros lo que hacemos es como resetear el sistema inmunológico del paciente, es decir, se hace como si hicieran para un trasplante de médula, ¿vale? Sí. Se anula todo su sistema inmunológico y se vuelven a meter células, que son las CAR-T, que son del propio paciente, como para crear un nuevo sistema, pero que no tenga ese defecto de actuar contra las propias células. ¿Y eso curaría la enfermedad, doctora? Eso es lo que esperamos, pero, por ejemplo, en el caso de otras enfermedades autoinmunes más graves, como el lupus o la esclerodermia, que no tienen una cura eficaz y que pueden afectar la vida del paciente, sí que estos ensayos van mucho más avanzados. En el caso de la artritis reumatoide menos, porque tenemos muchos tratamientos que son muy, muy seguros y son muy eficaces en el control de la enfermedad. Entonces siempre, en todos los ensayos, también valoramos riesgo-beneficio. Vale, Por claro. eso en la artritis es donde más tardíamente van a introducirse estas terapias. ¿Por qué? Porque tenemos fármacos que toman una pastilla al día y el paciente está perfecto. Uh-huh. Oye, y ahora que hay tantísimo divulgador científico poco autorizado hablando de suplementación, ¿qué opinión te merece la suplementación para este tipo de enfermedad? Mira, la suplementación no cura la artritis reumatoide. Quien diga eso es una falsedad. La suplementación no dejan de ser una serie de... A ver, ¿cómo lo explicamos? El que sea natural no quiere decir que sea inocuo, ¿vale? Eso porque de hecho muchos medicamentos vienen de la naturaleza. Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y ninguna de esas cosas va a suplir un tratamiento que está aprobado en ensayos clínicos. Muchos de los fármacos de suplementación no son fármacos, son como suplementos alimenticios y entonces llevan una regulación que es mucho menos estricta que los medicamentos, con lo cual no podemos llegar a conocer al 100% ni sus efectos secundarios ni tampoco la efectividad real. O sea, que no ponemos tomando a la ligera el colágeno, tal y como nos lo dicen, porque puede resultar... Bueno, el colágeno lleva utilizándose muchísimo tiempo y sabemos que no va a provocar nada nocivo, pero te aseguro que para la artritis reumatoide no vale. No vale, claro. Es un gasto innecesario para los pacientes. Es mucho más efectivo una dieta equilibrada mediterránea y ejercicio físico. Eso es lo que te iba a preguntar. Porque prevenir esta enfermedad, hablando de componente genético que hablábamos antes, no es muy posible, ¿o sí? Pues mira, en el caso de la artritis reumatoide, prevenir la enfermedad no es posible. En el caso de la artritis psoriásica, los últimos estudios sabemos que la artritis psoriásica es un poquito especial, ¿vale? Porque tiene una carga genética mucho más alta. De hecho, hay pacientes que ya tenemos determinado qué gen, uno de los genes que si uno lo tiene más probabilidad de poder tener esa enfermedad. Y además se ha visto que se asocia a un tipo de obesidad o a un tipo de alteración del sistema metabólico, ¿vale? Entonces sí que se ha visto además que las células del tejido adiposo, de la grasa, aumentan mucho la liberación de esas proteínas o esas citoquinas inflamatorias. Entonces, si tenemos una dieta equilibrada y mantenemos el peso en un estándar saludable, que no haya una obesidad ni un sobrepeso, sí que podemos a lo mejor hacer que esa enfermedad se desarrolle más tardíamente o incluso que no se desarrolle, o si se desarrolla que tenga una carga inflamatoria mucho menor.
Interesante. Eso es muy interesante lo que comenta. Bueno, un decálogo, algo que, como comentabas antes, el ejercicio, la dieta mediterránea y actitud positiva, sobre todo ante la vida, ¿no? Que eso es buena química también en el organismo y ayuda, porque al final es esa química la que nos hace evolucionar y también a veces hasta enfermar, ¿no? No, es fundamental. Es decir, si tenemos una buena salud mental, entendiendo por esto que todos tenemos dificultades y esas no las podemos quitar, pero la forma de afrontar esas dificultades que tenemos en nuestro día a día y bajar la carga de estrés, eso sí que se ha visto que influye muchísimo en la evolución de todas las enfermedades autoinmunes. Entonces, mientras mejor llevemos el estrés del día a día, eso va a hacer que eso que hemos dicho como ese interruptor a lo mejor no se desarrolle, porque sí que vemos que después de situaciones estresantes, en pacientes que tenían esa predisposición, se puede desarrollar la artritis. Entonces eso sí que podría ser un poco un factor predictivo o protector, más que predictivo, perdona. Uh-huh. Y luego lo más importante, una vez que uno tiene una enfermedad o se nota algo, es acudir de forma pronta al médico, para que haya un diagnóstico precoz, para que se ponga un tratamiento y hacerse uno responsable del tratamiento. El responsable de la enfermedad es el médico, pero sobre todo el paciente. Porque si no nos tratamos correctamente o mentimos al médico, que muchas veces minimizamos las cosas, no podemos ponerle solución. Y luego una dieta equilibrada y ejercicio físico, fundamental. Pues nos quedamos con esos sabios consejos. Muchísimas gracias, doctora Noemí Garrido, especialista en reumatología, por estar este ratito aquí en La Botica, por esos sabios conocimientos y enhorabuena por ese maravilloso trabajo que realizas en nuestra provincia. Muchísimas gracias a ti por toda esta labor divulgativa que haces cada día. Un placer. Y nada, puedes contar conmigo cada vez que lo necesites. Genial, porque me apunto lo de la artritis en infanto-juvenil, ¿eh? Esa me la apunto. Muy bien. Perfecto, hablaremos más adelante. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta siempre. Adiós. Este gesto tan simple influye en tu salud más de lo que piensas. Lávate las manos y haz que los tuyos también lo hagan. Campaña de prevención de infecciones a través del lavado de manos.
Continuamos en la onda local de Andalucía desde Radio Casares para conocer mejor, mucho mejor, la artritis y la vida de las personas que la tienen. Y nada mejor y nadie mejor que hacerlo en nuestra sección terapéutica que un fisioterapeuta. Hemos tenido el placer de invitar a Raúl Benavente, fisioterapeuta especializado en neurorehabilitación y también en biomecánica del ejercicio. Además es cofundador de WindFit Salud en Madrid. Muy buenas, Raúl, bienvenido a La Botica, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atender nuestra llamada, porque un profesional como tú, como toda la comunidad fisioterapeuta, ¿qué implicaciones tiene o qué trabajo tiene con las personas que tienen artritis reumatoide? Bueno, pues principalmente, como además nos dice un poquito, la evidencia está basado en el ejercicio terapéutico como pilar de tratamiento, intentando buscar un poco manejar el dolor, disminuir el dolor, mejorar la funcionalidad, educación un poquito en el movimiento, en la gestión del dolor, y básicamente haciendo la calidad de vida de estas personas, mejorándola, ¿no? Mejorando la calidad de vida de estas personas. Es que muchas veces nos creemos que cuando hay dolor tenemos que parar, ¿no? Porque además es un dolor que asociado, bueno, puede estar asociado al movimiento, ¿no? Pero es un dolor que te acompaña durante todo el día y a veces hasta por la noche es un poco como que se intensifica más, y muchas veces creemos que el estar quietos, pero en este tipo de enfermedades no funciona así, ¿no? No, efectivamente. El movimiento es fundamental, aumentar funcionalidad, ejercicio que se puede gestionar de muchas maneras, y dependiendo de la persona, del estadio, del momento del brote, se puede modular de diferentes maneras, pero el ejercicio es innegociable y el movimiento es innegociable. Raúl, cuando te llega una persona con este diagnóstico de artritis reumatoide, imagino que tienes que hacer una valoración de todo funcional, ¿no? De todo el movimiento de todas sus articulaciones, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Qué tipo de ejercicio realizas con ellos? No, esta valoración que indicas es fundamental porque cada persona, como decía, viene en un estadio diferente o tiene articulaciones diferentes más afectadas, y hay que saber en qué momento está, desde qué punto parte, saber cómo estamos en parámetros de fuerza, cómo estamos en rangos articulares, para saber desde dónde partir. Y luego el feedback constante porque al final todos somos personas y trabajamos con personas. Hay que tener un feedback constante diario con este tipo de patologías, porque la clínica diaria del paciente puede cambiar mucho la sesión. Entonces es muy importante que diariamente sepamos cómo ha estado, qué síntomas ha tenido, cómo ha salido de la última sesión, etcétera. Uh-huh. ¿Normalmente sueles verlos un par de veces en semana, una vez a la semana? ¿Cómo pautas esas sesiones? Sí, depende un poco de también la facilidad que tenga la persona, pero lo ideal sería hacer como 2 pequeños estímulos semanales, que al final dependen un poco, ahí se distribuye la carga diferente. También el ejercicio terapéutico, incluso en agua, va muy bien, es algo que si lo alternamos con algo en sala o en seco, que llamamos también nosotros, va muy bien porque también ayuda a repartir las cargas, pero 2 estímulos diarios, siempre y cuando esté bien prescrito y bien repartidas las cargas, y con ese feedback, como digo, constante de la persona, es ideal. ¿Y luego en casa? Porque hay que seguir trabajando en casa, ¿no? Efectivamente, lo más importante es esa educación en salud, y que la persona entienda que es muy importante mantenerse activo, que es importante que en su vida diaria haga pequeñas cositas que pueden marcar la diferencia, ya sea, por ejemplo, a la hora de subir a su casa, si estamos en un punto de poder hacerlo,
subir por las escaleras en lugar de subir constantemente en un ascensor, hacer ciertas cosas de actividad que mejoran, incluso si la persona lo requiere y estamos en un punto de poder hacerlo, pues prescribir ejercicio para poder hacer en casa, que siempre se puede sumar. Claro que sí, porque como hablábamos antes, la importancia del movimiento en esta patología es fundamental, y me imagino que esta patología, que a veces funciona con crisis, las secuelas o la limitación de movimiento será menor si ya lo teníamos trabajado, ¿no? Efectivamente, esto desde el punto en el que partimos es fundamental. Además, esto es algo que es fácil de hacer entender. Cuando tú partes desde un punto mucho más óptimo, si te da un brote y tenemos que parar un tiempo mínimo de tiempo, que siempre se pueden hacer cosas, aunque sea movilidad articular, reducir a lo mejor los parámetros de fuerza, pero siempre partiendo desde mejor punto, se pierde mucho menos, se llevan mucho mejor los brotes, la gestión del dolor es mucho mejor, porque no olvidemos que el ejercicio también es una herramienta para generar analgesia. Entonces, la gestión del dolor es mucho mejor, y esto es uno de los puntos más fuertes, de hecho, del ejercicio, esa capacidad de hacer a las personas no vivir con tanto dolor diario en este tipo de patologías. Eso es importantísimo, la analgesia que se produce con el movimiento, y no es solamente por el trabajo que se realiza con el músculo o con todos los tejidos, incluidos los huesos, que están implicados en el movimiento, sino por la química que se genera, porque estamos hablando de una enfermedad autoinmune, pero es que el ejercicio ayuda al sistema inmunitario también, ¿no? Y además produce unas sustancias, no sé si se llaman, recuerdo bien, mioquinas, ¿no? Que funcionan como analgésicos, como opiáceos endógenos, ¿no? Que producimos nosotros en nuestro propio organismo. Y eso poca gente lo conoce, y cuando realmente nota sus beneficios, esa aversión al movimiento cuando tienes dolor desaparece, ¿verdad? Sí. Es muy interesante esto que has dicho, y es muy importante porque efectivamente es algo que poca gente conoce. Esa capacidad analgésica natural del ejercicio, y una parte que también es importantísima, esa parte hormonal, en cuanto incluso a estado de ánimo, en cuanto a la gestión psicológica también de la enfermedad, también lo que genera el ejercicio en cuanto a relaciones sociales, son cosas que olvidamos muchas veces, pero todo suma al final. Este tipo de cosas afectan en muchos ámbitos de la persona, afectan muchos ámbitos de la vida, y abordarlo de una manera integral es muy, muy interesante. Y esos efectos se consiguen también, como comentabas antes, dentro de una piscina. Vosotros trabajáis en piscina, ¿no? Sí, esto es algo que se trabaja también mucho con este tipo de patologías. Se reduce mucho el estrés mecánico, se reduce mucho la acción de la gravedad, y además es muy interesante trabajar en aguas, si todavía es posible, con ciertas temperaturas que también nos ayudan a mejorar un poquito las capacidades de rango articular, la sensación un poquito más de adherencia al ejercicio en fases iniciales o en brotes en fases más de dolor alto, un poquito más alto. Es algo que es muy interesante. Bueno, y siempre, si está guiado por profesionales, pues mejor que mejor, ¿no? Siempre de la mano de la evidencia científica, ¿no? Que es lo interesante para este tipo de enfermedades, ¿verdad? Eso es, ¿no? Al final, si no tenemos la base científica, no sabemos lo que estamos haciendo, y por eso el pilar que se utiliza en este tipo de abordajes es el ejercicio terapéutico, porque ya es la primera línea de tratamiento a nivel científico para artritis, para artrosis. Además es que hay que entender que ya está muy asentado a nivel científico que el ejercicio no es un complemento, no es algo opcional, y hay que entender que es la parte central del abordaje en este tipo
patologías y en una salud integral básica y esencial. Y muchas patologías más, así es verdad. Bueno, para terminar, ¿qué es WINFIT Salud? No sé si lo digo bien. Sí, es WINFIT Salud, que es Win de viento. De viento. WINFIT Salud es un centro que nace un poco con la idea de abordar esta idea de salud integral. Tenemos un trabajo multidisciplinar, en el que nuestro pilar de tratamiento es el trabajo activo, el ejercicio, y que de alguna manera lo que buscamos es realizar una buena valoración inicial para saber en qué punto parte cada persona, ya sea con artritis, ya sea con patología neurológica, con deportistas, con muchos perfiles, y abordarlo desde lo que, como decíamos ahora mismo, nos dice un poco la ciencia que hay que abordar cada caso. Pues muchísimas gracias, Raúl Benavente, fisioterapeuta especializado en neurorehabilitación y biomecánica del ejercicio, por este ratito aquí en la botica, por esos conocimientos y por apostar por ese proyecto de salud integral y sobre todo de tratamientos para las personas que tienen este tipo de enfermedad, artritis reumatoide, que tanta falta hacen. Muchísimas gracias por este ratito. Nos vemos pronto. Muchas gracias, un placer. Adiós. Los alimentos ecológicos combinan la tradición, el equilibrio con la naturaleza y el uso de los últimos avances técnicos para conseguir productos altamente nutritivos, de fácil asimilación por nuestro organismo y de incomparable sabor natural. Busca el logotipo de la hoja de estrellas sobre el sello verde en su etiquetado y apuesta por la agricultura ecológica local. Invierte en salud convirtiendo tu dieta en tu mejor botiquín. Consejo saludable de la botica. Más vale poquito y bueno. Y acercamos nuestro micrófono ahora a la sección social, esa sección cargada y llena de grandes personas que realizan un trabajo fantástico para ayudar, pues en toda la problemática que presentamos cada semana. Esta semana, hablando de artritis, pues contamos en nuestra sección social con Jessie Soto. Ella es trabajadora social de la Coordinadora Nacional de Artritis con Artritis. Muy buena, Jessie, bienvenida a la botica, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Desde aquí, desde Madrid, muy bien. Un placer contar con vosotros. Cuéntanos, ¿qué es con artritis? Bueno, mira, te comento, nosotros somos la Coordinadora Nacional de Artritis, con Artritis. Estamos enfocados a apoyar, ayudar, asesorar y acompañar a las personas con artritis y sus familias. Esta asociación se creó con la finalidad de dar visibilidad a esta enfermedad que, si actualmente es poco visible, antes, estamos hace bastantes años vigentes, era aún más visible. Entonces nuestro objetivo es ese,
visibilizar esta enfermedad para que las personas la conozcan y bueno, sepan un poco de qué trata y cómo llevarla. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Con qué tipo de actividades realizáis esa visibilización e incluso sensibilización, ¿no?, en la población? Claro, efectivamente sí. Bueno, nosotros tenemos bastantes actividades. Durante todos estos años hemos tenido diferentes actividades. Ahora mismo, bueno, te voy a comentar un poco las actuales. Los proyectos, sobre todo, tenemos el principal proyecto que es, bueno, el cual está en mi área, en área de trabajo social, que es el de SAIPAR, que es el Servicio de Apoyo Integral a Personas con Artritis y sus familias. Aquí pues asesoramos, acompañamos, ayudamos y apoyamos a todas las personas. A aquellas que están empezando con la enfermedad, otros que ya llevan años, tema de discapacidad, incapacidad, dependencia, trámites, todo lo que tenga que ver con eso. Luego tenemos otro tipo de actividades también, por ejemplo, los grupos de ayuda mutua, que en principio están enfocados para los socios. Son diferentes, ahora mismo son diferentes sesiones, por ejemplo, con diferentes profesionales, puede ser abogados, psicólogos, fisioterapeutas, que explican un poco, por ejemplo, en el tema de abogados, un tema de incapacidad, por ejemplo, otro día un tema de discapacidad o un tema que le puede, que puede ser muy importante para las personas. Luego también en estos mismos grupos ellos comparten sus experiencias, pueden también damos charlas, talleres. Otras actividades que hemos tenido es tema de sexualidad con la artritis, por ejemplo. Sexualidad suele ser un poco tema tabú, pero es muy importante para algunas personas también que así nos los hacen saber. Tenemos otros, por ejemplo, talleres de ojo seco, de comorbilidades que pueda tener esta enfermedad, de talleres y charlas sobre los tratamientos, los efectos secundarios que puede tener. Tenemos el proyecto grande, que es octubre, que esos son todos los años, se desarrolla en esto la iluminación, que se ilumina de verde muchos monumentos de España. El día 12 de octubre, que celebramos Vende Verde, que es subir una foto de nosotros mismos o de lo que sea con una prenda o algo de verde, dando un poco de visibilidad a lo que es la enfermedad. El congreso, que está dentro de octubre también, donde reunimos a varios profesionales para que se hable sobre la enfermedad y sobre diversos puntos dentro de esta, entre otras muchas actividades que contamos. Pues, sí, pero ya basta, un pedazo de programa que tenéis, además, y ya no solo para sensibilizar y para visibilizar, sino también para atender, ¿no? Porque gracias al equipo técnico que con el que contáis, podéis ayudar de verdad, en primera línea, a las familias y a las personas que sufren este tipo de enfermedad. Y además lo hacéis en toda España, ¿no? Tenéis delegaciones, ¿no? Sí, claro, tenemos varias delegaciones ahora. Tenemos, por ejemplo, te digo algunas, con Artritis Santiago, con Artritis Mallorca, con Artritis Marbella, con Artritis Madrid, por supuesto. Tenemos varias y tratamos de atender a la mayor parte posible de las personas que nos contactan. Es muy importante señalar que nos contactan también desde fuera de España, tanto españoles que están viviendo en otros países como gente extranjera también en sus propios países que han escuchado de nosotros, nos han visto y demás, y se contactan y por supuesto de alguna u otra manera tratamos de ayudarles y apoyarles en lo que necesiten. Jessy, ¿qué retos se os vienen encima o se os propone de todas estas personas, desde este colectivo que sufre artritis? El mayor reto, y a la vez yo creo que es el objetivo y tanto la necesidad, es la visibilización de la enfermedad. Es muy importante que formemos una comunidad. ¿Por qué? Porque al formar una comunidad, asociarse también, asociarse, que las personas se asocien y demás, con eso ayudan a que seamos más y podamos mostrar a la sociedad lo que es la artritis, tanto haciendo actividades, formando grupos y demás. ¿Por qué?
porque como decía, es importante para visibilizar esta enfermedad, porque, perdona que vuelvo a repetirme, como decía al principio de esta conversación, esta enfermedad es un poco invisible. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, normalmente cuando la gente te suele ver y si te ve bien, ¿no? Piensa, no, esa persona está bien, pero en realidad la artritis es algo que quizás en muchas ocasiones no se ve, como no llegue un momento en que las articulaciones se te atrofien, no se suele ver. Entonces, y es una enfermedad que afecta a varias partes del cuerpo, ¿no? No sé, tanto emocionalmente. Esto es un tema muy, muy, ¿cómo puedo decirlo? Que no se suele tratar, se toma más importancia, por ejemplo, y por supuesto porque es importante al tema físico, al tema de discapacidad, al tema de que si las articulaciones se han atrofiado, pero se deja de lado el tema emocional, el tema psicológico, y esta enfermedad afecta muchísimo a esa parte, y es lo que tratamos de que se visibilice. Por eso es importante que se forme una comunidad, y con esto también ganamos peso. Una asociación es importante que gane peso para que así pues se nos escuche más. Y bueno, eso es lo que buscamos, ¿no? Que se nos escuche, formar una comunidad, y eso por supuesto con la ayuda de las personas que vienen y se quedan. Y también de las que os escuchamos, ¿no? Una bonita forma de dar visibilidad es hablar y sobre todo esa escucha activa, ¿no? A través de este tipo de campañas, ¿no? Porque ¿qué le pedís a la sociedad? ¿Cómo, perdón? ¿Qué le pedís a la sociedad? ¿Cómo la sociedad puede ayudaros en vuestro día a día? Sí, bueno, como estaba comentando un poco al hilo de lo que estaba comentando hace un momento, ¿cómo pueden ayudar las personas? Asociándose. ¿Por qué? Porque así, como estaba diciendo, formamos una comunidad. Y esta comunidad lo que hace es dar voz a la asociación, da peso a la asociación. Y con esto podemos llegar a más, no sé, a más entidades, a más instituciones que nos oigan, que vean que somos mucha gente con esta enfermedad, o familiares. No es necesario tener la enfermedad para querer visibilizar esta patología. Familiares, amigos que se contactan también, por supuesto, que se queden, que se asocien, que participen, que den voz, que compartan, y así podemos ganar peso para enfrentar todas las dificultades y las cosas que nos trae esta condición. Pues muchísimas gracias, Jessie Soto, trabajadora social de la Coordinadora Nacional de Artritis, con artritis, por este ratito, y enhorabuena por esa magnífica y valiosa labor de acompañar, de visibilizar y también de atender a las personas y a las familias que tienen artritis. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Damos paso a nuestra sección de noticias de salud y ciencia. ¿Ajo para aumentar la esperanza de vida? Un estudio realizado sobre ratones indica que ciertos compuestos presentes en el ajo aumentan la esperanza de vida y la calidad de esta. Los resultados del estudio demuestran que los compuestos dialil sulfurado, moléculas ricas en azufre presentes en las plantas de la familia Algilium, que incluye el ajo, la cebolla y el puerro, entre otros, tienen la capacidad de alargar la vida en ratones. Estos resultados abren nuevas vías para el desarrollo de tratamientos que permitan mantener una buena calidad de vida durante el envejecimiento. Amplían el potencial de un virus para nuevas terapias contra el cáncer y vacunas de última generación. La modificación genética de virus se lleva utilizando hace muchos años como estrategia para tratar y prevenir diferentes tipos de enfermedades. En esencia, se trata de aprovechar ciertas características que tienen los virus que los hacen buenas herramientas para hacer vacunas o para reconocer y atacar células específicas, por ejemplo, las tumorales. Pero para hacerlo es necesario tener dentro del genoma de los virus un espacio
lo bastante grande como para cargar en él las herramientas genéticas que hacen falta sin comprometer la supervivencia de este virus o afectar las capacidades que se quieren aprovechar. Dado que el genoma viral es muy compacto, hasta ahora ha sido un reto de ingeniería genética poder modificarlos genéticamente de manera eficaz. La situación puede que comience a cambiar drásticamente a partir de ahora, gracias a que un equipo ha conseguido identificar nuevas regiones dentro del genoma viral donde se pueden introducir varias secuencias genéticas a la vez de forma estable y segura. Hacia una posible vacuna universal contra los virus del SIDA y la gripe, un objetivo perseguido desde hace muchísimo tiempo en investigación sobre inmunoterapias y vacunas es inducir en el cuerpo humano anticuerpos que neutralicen virus potencialmente mortíferos como el VIH y el de la gripe. De particular interés son los anticuerpos ampliamente neutralizantes, así llamados porque en principio pueden eliminar múltiples cepas de un virus como puede ser el del VIH, que muta con suma rapidez, evadiendo así la acción del sistema inmunitario humano. Unos científicos han desarrollado una vacuna que genera una población significativa de una clase infrecuente de célula B precursora. Estas células son capaces de transformaciones que permiten una producción significativa de anticuerpos ampliamente neutralizantes. Impulsar la proliferación de estas células es el primer paso para una vacuna eficaz contra el virus del VIH. Y por último, logran detectar en la sangre indicios tempranos de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson afecta a más de 10 millones de personas en todo el mundo y se calcula que dentro de unos 25 años la cifra ascienda a más de 20 millones. Actualmente no existe una cura eficaz para este trastorno neurológico crónico ni tampoco un método de detección claro que sirva en una etapa temprana de la enfermedad antes de que cause daños significativos en el cerebro. Para cuando aparecen los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, entre el 50 y el 80% de las células cerebrales relevantes suelen estar ya dañadas o incluso desaparecidas. Ahora, unos científicos han logrado identificar biomarcadores para la enfermedad de Parkinson en sus etapas iniciales, antes de que se produzcan daños cerebrales extensos. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haberles ayudado, como siempre, a conocer un poquito mejor su cuerpo, su mente, a través de las personas que nos han acompañado. Recuerden, les esperamos aquí en la onda local de Andalucía, en Radio Casares, La Botica. Como siempre, cuida de su salud. Hasta entonces, por favor, cuídense mucho. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise. The man I saw looking back at me, I almost didn't recognize. Wasn't I just a kid moving Tennessee with an old guitar and eyes full of stars, chasing a crazy dream. But time just seemed to vanish right before my eyes. You may not understand it, why we live with the sacrifice, but it's worth every mile to get to sing for a while. Truth is, I've done it all for free. Always rhymes to be making when you're a dream chaser like me. Last night a new song came to me
faster than I could write it down. Sometimes I wonder if there'll be another. Then another comes around. Time just seems to vanish right before my eyes. You may not understand it, why we live with sacrifice, but it's worth every mile to get to sing for a while. Truth is, I've done it all for free. Always rhymes to be making when you're dream chasing like me. Always rhymes to be making when you're a dream chaser like me.